¿no? Estás entrando en la boca Julio, ¿no? No, te digo, estás entrando en un terreno en donde estás muy cerca de otra cosa que respondiste en una entrevista que te hicieron en Rolling Stone y que a mí me gusta mucho, y de paso conocemos un poquito más sobre tu vida personal. Tu papá era carpintero, sí, judío alemán, llegado sí. desde la Europa en la época de la posguerra, imagino, de la Primera Guerra, ¿no? Sí, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Y vos alguna vez le dijiste a Alejandro Ceselowski en la Rolling Stone cómo era tu viejo como carpintero y qué te había enseñado la estructura de los muebles que hacía tu viejo, que era tan poco particular, me parece? Mi padre era el peor carpintero que yo he visto en mi vida. Era vergonzoso como carpintero. A mí me daba pudor cuando yo la que le tenía que ayudar a llevar los muebles, porque siempre él se ocupaba de ver cómo podía enderezar cómo podía enderezar el estante que le había quedado un poco chingado, ¿sabes? Siempre y como falsa el asunto era que había que comer, entonces él hacía cualquier cosa como para realizarlo hasta cobrar un trabajo que sin lugar a dudas estaba fallado. Mi padre era el hombre más tierno y más gracioso del mundo. Era un ilustrador de muebles extraordinario. Ese era realmente su oficio. Yo recibía un mueble del estilo y lo devolvía como si fuese una joya. Eso era lo que él sabía hacer. Pero le sumó la carpintería para poder ver a ver si se podía comer un poco más. Entonces le sumó ese oficio que no lo aprendió del todo bien. Y a mí me parecía que era muy expresivo sus muebles, en las de sus muebles, con su naturaleza. Porque era un hombre... que el alma le hacía torcer las cosas, ¿sabes? Pero era porque era muy afectuoso, era muy infantil, era algo como que no había terminado de madurar del todo. A mí como artista, esa falla de mi padre siempre me ha resultado muy expresiva de mi naturaleza, y al mismo tiempo, y esto también lo he comentado en algún reportaje, yo siempre he sentido que yo quería resarcir y quería revalorizar su falla y transformarla en una virtud. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? Después todo esto apareció porque yo empecé de la pintura, empecé a inclinarme hacia la escultura y empecé a hacer cosas que me sonaban a madera falsa, con cartón. Empecé a construir algo que yo llamé mueblecito inútil, que era una especie de estructura que parece un mueble pero no es un mueble, que parece funcional pero no es funcional, que parece madera pero no es madera, que claramente es una cosa, que parece un mueble, que es inútil y que no es un mueble, pero que es un expresivo. Eso yo lo saco de la experiencia con mi padre. De hecho, en esa exposición se la dediqué a él y dije esa palabra, que le agradecía su falla, porque la falla de él era la posibilidad de la expresión. Esa falla, esa falsa escuadra fue la que te abrió la subjetividad o la posibilidad de la expresión de esa subjetividad, pero me parece que sonaba muy relacionado con esto de la legitimidad como herramienta del tornero que no tiene otra cosa, o que no tiene un libro a mano en todo caso y tiene sus herramientas, y esas herramientas lo legitiman. Digo, la chuequera, la falsa escuadra, en algún punto habla de lo que debería estar derecho, por lo tanto te introduce al concepto de lo que se supone que tiene que estar derecho, pero además a vos te significó una especie de grieta donde vos te metiste ahí con cierta comodidad en lo creativo, ¿no? Es que la única posibilidad, digamos, lo que el ser humano es, ante todo, es fallado. Ante todo es una falla, y porque es una falla es que existe la posibilidad de cambio. Porque si no fuese falla, se terminó la humanidad. Y esa grieta, que nosotros decimos grieta, construye constantemente la fantasía de que en algún momento se la va a mejorar esa grieta, o a completar, o a rellenar. Pero por suerte siempre la naturaleza humana se sigue agrietando en otro lugar, que vuelve a permitir que el hombre, cambie, haga cosas, piense, tenga este movimiento tan hermoso, o que puede llegar a ser tan hermoso. A veces no lo es, pero muchas veces sí lo es. Yo en ese sentido soy un agradecido de haber encontrado a un genio como Pessoa, un gran autor, gran poeta, Fernando Pessoa, portugués, sí. que
que habla constantemente, pide perdón al sentido común, pide perdón al lenguaje correctamente dicho, pide perdón a lo gramaticalmente correcto, sí, y va a decir, voy a tener que transgredirlo para poder articular lo que yo quiero articular. Entonces dice, yo comprendo que una persona dice, tengo ganas de llorar, pero yo prefiero al nene que sin poder articular eso, dice, tengo ganas de lágrimas. Porque tengo ganas de lágrimas expresa mejor la experiencia que tengo ganas de llorar. Aunque tengo ganas de llorar, es menos fallado gramaticalmente. Qué bonito. Yo, tomar contacto con eso, yo leo eso y me siento orgulloso de pertenecer a la especie humana.